Buenas noches, querida comunidad FTR1. Bienvenidos a una serie más de los webinarios FTR1 que organizamos con mucho gusto y con mucha cariño hacia toda la comunidad. Esta noche tenemos un tema muy interesante con una persona que quizás no la conocemos mucho, Trader Elite. Él, al igual que algunas personas dentro de la comunidad, incluido yo, prefiere mantener un anonimato acerca de su eh, real identidad, y respetamos eso, y como les decíamos, hasta lo compartimos porque muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Por varias razones, pero lo importante es que él es un trader profesional que opera en un piso. Él dará algunos detalles al respecto y les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes por la acogida que siempre tienen estos webinarios. Eh, Vamos a comenzar entonces. Estamos ya con el webinario de esta noche, en la mente de un trader profesional. Ese es el nombre que le puso el expositor Trader Elite esta noche, ¿no? Como siempre, el disclaimer o la aclaración: todo lo expuesto en esta presentación se ha realizado con fines educativos exclusivamente, y nada de lo dicho aquí puede considerarse como recomendaciones de compra o venta de valor alguno. Haciendo esa aclaración, vamos a ceder la presentación a Trader Elite para que él pueda mostrar su pantalla y empezar su exposición. Buenas noches, estimado Trader Elite, bienvenido. Gracias por compartir. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Pato, por ser el anfitrión de esta presentación y pues sobre todo gracias a todos ustedes que se toman el tiempo de estar aquí presentes. Todos me escuchan bien, pueden ver mi pantalla. Deberían de ver una hoja, una imagen que dice Professional. Perfecto. Bueno, pues les voy a platicar un poquito del misterio de quién soy yo, ¿no? ¿Por qué tanto misterio? No es más bien por cuestiones legales, porque se llegue a dar algún problema. Yo soy un trader institucional, por así decirlo. No laboro en México, laboro en Estados Unidos. He tenido experiencia en los mercados de valores, en los mercados de divisas, y actualmente opero lo que son los futuros de la Fed, los del Tesoro de Estados Unidos y los futuros de los índices principales. Yo, debido a todo esto, pues conozco el camino de sobra, el camino que todos recorremos. Yo comencé igual que la mayoría, supongo, yo sin saber nada. De hecho, yo no tengo un background o ¿cómo se puede decir? Una educación formal financiera o de algún tipo por el estilo. Y pues yo me identifico con muchos de todos ustedes, por eso comencé este proyecto de Trader Elite, para compartir un poco y filtrar la información que creo que yo es la necesaria, la más pertinente para todo aquel que va comenzando, y también para el más avanzado, ¿por qué no? Para el que quiere conocer un poco más. Entonces, el webinar de hoy está enfocado en hacer un poquito hincapié en las diferencias entre el amateur contra el profesional, y sobre todo también me enfoqué mucho en darles como una línea a seguir para poder crear su propio sistema, que es la base de todo el éxito, la base del éxito de todos los traders. Pues sin más, comenzamos con esto. Bueno, de antemano les pido una disculpa, la presentación no la escribí yo, la pedí a una secretaria de aquí al fondo que la transcribiera, y que todo esté en inglés, pero no se preocupen, lo voy a ir explicando poco a poco. Lo primero que les quiero pedir en estrategia es que se detengan, que si no
sobre todo si no están haciendo dinero o si peor aún están perdiendo, que se detengan, porque hay algo mal y hoy vamos a descubrir cómo crear una estrategia de acuerdo a su personalidad. Suena bastante simple a lo mejor, pero es más complicado de lo que parece. Digo, es más complicado porque si ustedes están perdiendo dinero en este momento, es fácil que yo les diga, pues si estás siguiendo un sistema, sea cual sea, y estás perdiendo dinero, haz lo contrario. O sea, por lógica, si estás perdiendo, si haces lo contrario, deberías de ganar. La cosa es que no es tan fácil, ya que ese sistema no se apega a nuestras creencias, a lo que creemos sobre el mercado. Entonces, mucha gente dice, y se los puedo corroborar, que el primer año, que muchos de los traders que logran sobrevivir el primer año, logran sobrevivir una carrera profesional. Pero en el primer año no esperen tener grandes ganancias. Digo, obviamente hay casos aislados, hay casos donde la gente pues es exitosa desde un principio, y si ese es su caso, que bueno. El primer año lo que deben de concentrarse es simplemente en no perder dinero, porque es como todo, el primer año es el primer año en el que vamos a aprender a operar, en el que vamos a conocer al mercado y sobre todo en el que nos vamos a descubrir nosotros mismos en el mercado. Ayer me recuerdo que escribí un tweet donde les puse que el día que dejé de perder fue el día que dejé de preocuparme por saber más del mercado y saber más sobre mí. Ahorita les van a ir viendo conforme pasen las láminas la razón de esto. El primer paso es dejar de perder. El segundo paso es sobrevivir el primer año, segundo año, los que les tome, pero igual sin perder dinero. Y ya por último, que tengamos una base bien fundamentada, pues entonces sí, comenzar a ganar dinero. Ahora, los pasos para realmente hacer trading de manera profesional. El primer paso es dejar de cambiar cosas. Es dejar de cambiar lo que nos pasa realmente, o al menos es lo que yo asumo, lo que les cuento yo mi experiencia. Tenemos un sistema, no sé, por ejemplo, Pato hizo un excelente trabajo el webinario pasado en explicar las EMAs. Podemos usar ese sistema y mientras nos esté dando dinero, pues vamos a creer que es lo mejor del mundo, pero llega a lo mejor una racha de 3, 4 trades malos y pues creemos que Pato nos mintió y que ese sistema realmente nos sirve, pero la culpa no es de él, la culpa es totalmente nuestra, porque a lo mejor Pato está haciendo mucho dinero con ese sistema, o alguien en el mundo está haciendo dinero con ese sistema, pero nosotros no tenemos esas bases, esos fundamentos para creer que ese sistema sirve. Entonces en la primera de cambio, cuando hay esos 3 o 4 trades perdedores, perdemos la fe y pues empezamos a cambiar cosas. Si tenemos 3 EMAs, ponemos 2, ponemos un MACD, lo quitamos, ponemos un RSI y así sucesivamente. Mientras nos vayan dando 3 ganadores, pues vamos a seguir utilizándolos o pensar que sí sirven, y en la primera que nos den una serie de trades malos, vamos a volver a nuestro patrón de hábito antiguo, que es cambiar indicadores. Lo que trae como consecuencia esto es que nunca vamos a desarrollar una consistencia. Más adelantito vamos a ver lo que es el feeling, que también se desarrolla, y que es el feeling, que realmente el feeling lo conocemos nosotros como feeling, como una emoción que desarrolla dentro de nosotros, pero lo que es realmente el feeling es conocimiento implícito, conocimiento que se da, feeling con L. Es el conocimiento que se da a través del tiempo. Es como las mamás, ¿no? Por ejemplo, que dicen, yo tengo ese feeling o tengo ese sexto sentido sobre mis hijos, y es porque realmente cuando tienen un problema, por ejemplo, es porque realmente las mamás nos conocen demasiados, nos conocen de pies a cabeza, saben cuando algo no está bien. Entonces más o menos ese feeling el que nosotros desarrollamos. Hemos visto tanto tiempo el mercado que ya sabemos, o más o menos intuimos por ese conocimiento implícito, el resultado del patrón.
Pero si estamos cambiando el sistema una y otra vez, nunca llegamos a desarrollar ese feeling, ese conocimiento. Conocimiento implícito es un conocimiento del que no estamos conscientes. Entonces el primer paso es dejar de cambiar cosas. Como ya les comenté, crear consistencia. Tampoco, si no tenemos consistencia, no podemos medir lo que estamos haciendo. No podemos medir el sistema, no podemos saber si realmente funciona o no. Me adelanté un poquito, pero ya les digo, el feeling es eso, es el conocimiento implícito, el conocimiento del que no estamos seguros. Entonces, si seguimos cambiando cosas, el único conocimiento que vamos a tener es pues, que no podemos hacer dinero, realmente, como nos gustaría, porque tal vez estamos haciendo, pero no de la manera que nos gustaría. La segunda es el autodescubrimiento, porque me imagino o espero que ya se hayan encontrado con este tipo de frases en internet, por ejemplo, cuando dicen que debes desarrollar un sistema que se ajuste a tu personalidad. Si lo han escuchado, digan por ahí un sí o un no, pues para medir más o menos cómo está el ambiente. Ok, bueno, muchos no, muchos sí. Pero realmente nunca nos han dicho qué significa esto, cómo utilizarlo a nuestro favor. O sea, todo nos dice que busquemos un sistema que se ajuste a nuestra personalidad. Entonces lo que pasa aquí es regresemos al mismo, al de las EMAs. Pato confía a lo mejor ciegamente en las EMAs y eso le funciona a Pato. Yo soy un trader un poco más de la vieja escuela, mis mentores fueron traders de Chicago de piso, entonces yo tengo esa educación, como más old school, más no creer mucho en indicadores, en leer el mercado tal y como son. Ok, son medias simples, perdón. Entonces les digo, esa es mi, en inglés, bueno, creo que en español también se le llama igual, se le conoce como bias, como vías, que es como una idea, nos hacemos pues sí, una idea de lo que es el mercado, de cómo funciona, de por qué se mueve. Entonces para Pato le es muy cómodo utilizar las medidas simples. Si pudieras utilizar en el mercado, a lo mejor no tendría ni trabajo, no tendría dinero, no podría lograr consistencia porque yo no confío en ellas. Entonces eso es realmente lo que tenemos que descubrir en este paso, en el autodescubrimiento. Tenemos que descubrir en qué creemos nosotros sobre el mercado. O sea, muchos pueden utilizar lo que hacen en este momento. Por ejemplo, si estudiaron finanzas o estudiaron algo por el estilo, administración, están muy apegados a leer hojas de resultados y todo eso. Entonces pueden utilizar eso a su favor. También los Magic Levels funcionan. Les digo, entonces pueden utilizar eso a su favor. Alguien que estudió finanzas o economía, a mi gusto, le es mucho más fácil ser un inversionista fundamental o un trader fundamental que un técnico, porque regularmente siempre va a buscar más respuestas por ese lado, por el lado fundamental. Lo que también me he encontrado es que la gente que viene de un ramo artístico es más apegada a indicadores, porque son más creativos, por así decirlo. Digo, es diferente, es de acuerdo a la personalidad de cada quien. También todo eso se extiende obviamente al control de riesgo. Una persona que es muy paciente a lo mejor tiende a operar, mejor dicho, sistemas que se apegan a tendencias y a estar más tiempo. A lo mejor si yo pongo a una persona que es muy paciente o que es muy tranquila a hacer scalper y entrar y salir al mercado como yo lo hago a veces 50, 60 veces al día, pues a lo mejor él no va a lograr una consistencia porque él va a dejar correr los trades más tiempo de lo que deberían de ser. Entonces les digo, todo esto se debe de tomar en cuenta. Deben de empezar a conocerse ustedes mismos y en base a eso tomar decisiones. Deben de estar pendientes de cuáles son sus preferencias, cuáles son sus creencias y sobre todo sus objetivos. También los objetivos tienen mucho que ver.
En uno de los artículos que escribí en el blog hablaba un poquito de los objetivos. No es lo mismo una persona que quiera generar ingresos o que viva de esto, por ejemplo, como yo, a una persona que nada más quiera sacar un dinero extra para su retiro, o no sé, yo qué sé yo. Entonces una persona, por ejemplo, como yo, va a querer operar más tiempo. Entonces yo no me puedo dar el lujo de ver velas mensuales, porque a lo mejor voy a generar 5 o 10 trades al año, que puede que sí me generen bastante dinero, pero no constantemente, no para pagar mis deudas, por ejemplo, mi tarjeta de crédito o cualquier cosa. Entonces parte de mis objetivos sería buscar un sistema que se ajuste a time frames más pequeños. Ya que tenemos esto, más bien que lo tomamos en cuenta, sí podemos comenzar por ahí para saber si vamos a hacer traders de tendencia, si vamos a hacer swing traders, si vamos a utilizar la reversión a la media, si vamos a hacer fundamentales, o nos vamos a ir como ¿cómo se llama? Como Warren Buffett, nos vamos a ir por las inversiones en valor. Pero todo eso tiene que ser después de que ya tengamos una idea de nosotros mismos. El siguiente paso es desarrollar sin estar basado mucho en los fundamentales. Guillermo, si quieres, guarda tu pregunta, me parece muy interesante, la contestamos al final para no perder el hilo, porque yo suelo desviarme mucho del tema muy fácilmente. Bueno, seguimos. El siguiente paso es desarrollar una metodología. Edge es una ventaja, pero realmente aquí lo que yo quería decir es una metodología. La ventaja la vamos a desarrollar nosotros mismos si confiamos en la estrategia. ¿Qué es una metodología? Bueno, la metodología debe de contener un plan de entrada, de por qué vamos a entrar, cuándo vamos a entrar, un plan de salida, por qué es lo mismo, por qué y cuándo, y sobre todo un plan de dónde vamos a tener ganancias. Después de que entramos a una posición, nosotros no tenemos control sobre el mercado. Eso es algo fundamental que consideren. O sea, podemos tener el sistema que ustedes quieran desarrollado por la NASA y aún así no vamos a saber después de que entramos al mercado si este va a ir para arriba o para abajo. Eso es totalmente imposible. Si no, pues esa persona yo creo que si estuviera nadando en dinero, pues no la hay todavía. Tal vez en un futuro sí lo exista. También debemos saber cuándo dejar de operar. Esto es algo muy importante y que a todos nos cuesta trabajo. Pero si somos tendenciales, no vamos a buscar operar en mercados que demuestran mucha lateralidad. Vamos a considerar nuestras señales. Esa es la gran diferencia entre un trader que utiliza algoritmos automatizados y un trader discrecional. El trader discrecional va a tomar en cuenta, es exactamente lo mismo que hace Warren Buffett. O sea, él es muy fundamental y todo lo que ustedes gusten, pero después de analizar todas las hojas de balances y todos los estados de resultados, él aún así toma una decisión, si le conviene o no le conviene esa inversión. Si estuviera pegado a un sistema automatizado, a lo mejor después de calcular los múltiplos y todo lo que él utiliza, entraría automáticamente, pero la última palabra la tiene él. Y así es como nosotros trabajamos, a diferencia de los quants o de los que utilizan métodos automatizados. Nosotros evaluamos el patrón, evaluamos nuestro sistema, pero a fin de cuentas tenemos la decisión de si vamos a comprar o no. Por ejemplo, si en Estados Unidos se da mucho lo que son las noticias fundamentales, que son noticias a muy corto plazo, más bien que generan volatilidad a muy corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor vemos un setup para ahí largos, pero nos damos cuenta que en 2 minutos va a venir una noticia, lo que genera mucha volatilidad. Puede que el setup sea válido, pero puede que debido a esa noticia el mercado se nos vaya a nuestra contra unas 10 veces más de lo planeado. Entonces en ese caso decidimos mejor dejarla pasar y seguir observando el mercado y no tenemos ningún problema. Ahora la otra es que no debemos esperar confirmación al 100%. También por ahí no recuerdo qué libro leí, apenas estuve leyendo bastante para poderles darles conceptos más digeribles.
Y les digo después, las oportunidades en el trading nunca van a ser claras. O sea, la oportunidad para hacer una operación va a ser clara simplemente cuando ya todos los demás la hayan visto y ya no podamos aprovecharnos de ella. Esa es la realidad. Entonces muchas veces por eso también es como les digo, es todo es un conjunto. Debemos de dejar de cambiar cosas para desarrollar ese conocimiento implícito, ese feeling, para no tener que estarnos esperando la confirmación, para poder tomar esas decisiones. El siguiente paso, bueno, ya lo dije. No, es aquí más a detalle. ¿Cómo desarrollamos una entrada? Primero que nada, tenemos que ver el contexto. Como ya les digo, el mercado, ¿qué está haciendo? El mercado está en una tendencia, el mercado está mostrando mucha lateralidad, y en base a eso, ver qué es nuestro sistema. Si tenemos un sistema de EMAs o de promedios móviles simples, no nos vamos a meter en un mercado lateral. Si tenemos un sistema de estocásticos, no nos vamos a meter a un sistema de tendencias. O sea, todo esto lo debemos de tener en contexto. Ahora, esto anótelo, van a tener que regresar a ver la grabación después, es bastante importante. Con las herramientas que ya tenemos, sin cambiar ninguna sola cosa, van a empezar a buscar en sus gráficas todos los setups, todos los patrones que les dan, pues en este momento, su sistema. Si son cruces de medias móviles, van a encerrar en un círculo todos los cruces de medias móviles, nada más. No va a ser necesario que hagan otra cosa. Nada más encerrarlos, no busquen entradas. Nada más cuando aparezca el setup, ahí lo van a encerrar. Es lo único que tienen que hacer. En el paso 2 van a definir otra vez de nuevo el bias, pero de acuerdo al setup. O sea, van a definir, por ejemplo, si ese patrón aparece en medio de un mercado alcista, aparece de nuevo en medio de un mercado lateral, y obviamente, pues para saber si es de alta probabilidad o no lo es. El tercer paso que tienen que revisar es qué sucedió después del patrón. O sea, como les digo, no tienen que buscar por entradas todavía. Nada más quiero que descubran ese patrón, que lo vean y que anoten en un libro, en un Excel, en un Word, donde ustedes gusten, qué es lo que sucedió después de ese patrón. Y ahora sí, después de que ya tienen todo eso, entonces sí van a empezar a buscar entradas, van a ver dónde hubieran puesto su stop, van a ver dónde hubieran tomado ganancias. ¿Por qué tiene que ser en este orden? Es como les digo, todos tenemos que desarrollar un sistema que vaya de acuerdo a nuestra personalidad. Y nuestra personalidad está compuesta de creencias, objetivos y... ¿cuál era la otra? Preferencias, objetivos y creencias. Entonces, esto también obviamente nos va a ser benéfico, pero también nos puede perjudicar. Si tenemos la creencia de que las EMAs funcionan todas las veces, vamos a dejar pasar patrones en donde las EMAs no funcionaron. Esto es bastante natural, esto el cerebro lo hace de forma automática. Entonces, si realmente no buscamos entradas, nada más buscamos patrones, es más fácil que no tengamos como una preferencia, no sé cómo se dice en español, no tengamos, sí, como una preferencia, como una tendencia a ignorar esos patrones que nos sirvieron. Pues si lo hacemos al revés, si buscamos primero entradas, vamos a ignorar patrones que no sirven, y realmente eso no nos va a servir para calcular la efectividad de nuestro sistema. Entonces, de nuevo, otra vez, les digo, esto es demasiado importante. Primero van a encerrar todos los patrones que encuentren en su sistema. Después, poner esos patrones en contexto. Y por último, ¿qué sucedió después de esos patrones? Ya que tengamos todo esto, entramos a una de las partes más importantes, que es el manejo de riesgo. Hacer trading es sinónimo de manejo de riesgo, o sea, no hay más. Obviamente sí debemos de tener una metodología, pero pues sin manejo de riesgo, pues todos podemos tener la misma metodología y confiar en ella, pero no es lo mismo que yo arriesgue la mitad de mi dinero en una sola posición a que vaya queriendo generar riqueza poco a poco. Obviamente
El que arriesga, por ejemplo, el 50% de todo su dinero en una operación, nada más tiene dos oportunidades, dos trades. El que arriesga en una metodología el 1% de su capital, tiene alrededor de 390 trades antes de quedarse sin dinero. Entonces, si recuerdan lo que les dije al principio, el primer paso es no perder dinero. Entonces, ¿cuál es una buena forma de no perder dinero? Pues arriesgar poco. Eso es lo más básico que les puedo decir. Sí, muchas veces pues, yo lo he visto en Trader y yo lo he visto en Twitter y a mí me pasó, o sea, les digo, yo les comento todo lo que yo ya viví. A veces creemos en una emisora o en cualquier instrumento y le invertimos de más, le invertimos muchísimo dinero. Y cuando resulta, pues qué bueno, pero seguramente estuvimos temblando todo el tiempo que la posición estuvo abierta. Y cuando no resulta, pues ahí sí nos fue súper mal. Nos toma mucho tiempo recuperar ese dinero si es que lo llegamos a recuperar. Entonces les digo, arriesgando el 1% de su posición tenemos 390 trades antes de perder todo el dinero. Arriesgando más se va reduciendo, arriesgando el 2% me parece que son 190, no recuerdo bien las cifras, pero va por ahí más o menos. Y así se va disminuyendo. Entonces, recuerden, todo lo principal es superar la etapa de aprendizaje. Y para hacerlo necesitamos un buen manejo de dinero. Un trader profesional se enfoca en minimizar el riesgo. Esa es la principal diferencia entre el profesional y el amateur. El amateur desde el principio, desde que abre una gráfica, piensa en cómo voy a hacer dinero, cómo lo voy a hacer, yo tengo que ganar dinero. El profesional se enfoca en dónde puedo perder menos, si estoy equivocado. Esa es la gran diferencia. Primero me enfoco en no perder dinero y en base a eso en generar. Perdón. La siguiente vez que abran, bueno, pensando en esto, la siguiente vez que abran un trade, piensen quién está del otro lado. Si ustedes están comprando, alguien les puede estar vendiendo. Y puede ser un amateur también, o puede ser un profesional que esté buscando minimizar el riesgo. Entonces piénselo de esta manera. Si ustedes están comprando y el profesional les está vendiendo, el profesional les está vendiendo porque para él esa operación representa poco riesgo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ustedes les están comprando una operación de mucho riesgo. Piénsenlo de esa manera. Como ya les dije, el manejo del riesgo es nada más cuánto dinero arriesgamos. Ahora viene el manejo del dinero, que son cosas diferentes. El manejo de dinero es nada más cómo vamos a manejar la posición después de que ya abrimos el trade. O sea, por ejemplo, si vamos a tomar ganancias a la mitad, si vamos a tomar ganancias cuando la EMA se inclina hacia abajo, si vamos a tomar ganancias cuando haya un patrón de velas, un envolvimiento, no los conozco en español, se llama engulfing bar, o cualquier tipo de patrón, no sé, que la luna esté en su fase creciente y no luna llena, no sé, la verdad, ahí depende del sistema de cada quien. Pero en eso se enfoca el manejo del dinero. ¿En qué vamos a hacer con la posición después de que abrimos el trade? ¿Dónde vamos a tomar ganancias? Y sobre todo, lo más importante, ¿dónde vamos a decidir que nos equivocamos y tenemos que cerrar la posición? Como ya les había mencionado en los artículos, promediar a la baja es lo peor que pueden hacer en términos de riesgo. El último paso es operar esa metodología. Si el secreto, si lo quieren ver de esa manera, está en salir y no en entrar. Es como les digo, de hecho, si ustedes tiran una moneda, el 50% de las veces les va a salir compra, el 50% de las veces les va a salir venta, no hay ninguna ciencia detrás de eso. Y hay muchos que dicen que, yo no lo he intentado, seguramente sí se puede con una curva de optimización hacer dinero con un sistema así. Promediar a la alza, ese es un tema pues, bastante, yo creo que larguito y no difícil, pero sí es laborioso. Yo creo que si quieren lo dejamos un poco, a lo mejor para otro webinar, manejo de dinero más avanzado.
podemos ver manejo de dinero por promediar a la baja y promediar a la alza, cuáles son los beneficios y obviamente también las contrariedades. Pero bueno, sigamos con la presentación para no desviarme. El último paso es operar esa metodología. Aquí es donde volvemos a recordar lo que les pregunté al principio. ¿Cuántos no habrán visto en todos los libros el que debemos de tener confianza, el que debemos de tener disciplina, el que debemos de desarrollar, todo ese tipo de cosas? Eso para mí es válido, pero yo siento que si tú mismo desarrollaste tu estrategia, es lo que me ha pasado a mí, que tienes confianza en ella, porque más o menos sabes cómo funciona, sabes de qué está hecha. Entonces, este último paso de la psicología no es tan necesario. Toda esta psicología que se vende en los libros se aplica para la gente que no desarrolla su sistema. Entonces, obviamente necesitas crearte esa confianza, no sé, ¿cómo les podemos decir? Pues esa confianza que no es natural, que no nació de forma natural por crear tu sistema. Entonces debes de confiar realmente en otra persona. Vas a poner en manos de otra persona tu dinero, porque otra persona fue la que desarrolló el sistema. Y obviamente no lo desarrolló pensando en ti. Lo desarrolló pensando la mayoría en vender el sistema, nada más. Entonces ahí es donde entra esta parte muy importante. Los libros de psicología sirven si los sabemos usar, de la misma manera que los libros de análisis técnico. Yo soy muy en contra del análisis técnico en cuanto a entradas. A mí no me gustan para nada. Yo estoy en contra de todos ellos. Eso no quiere decir que no esté mal. Yo conozco mucha gente que los usa. Simplemente que, de nuevo lo repito, mis creencias no son esas. No hay ninguna respuesta correcta. Debemos de tener en cuenta al ejecutar también nuestra metodología que hay una distribución aleatoria en el resultado. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo yo ahorita al final, a ver si nos da tiempo, les enseño uno de los sistemas. Tiene una probabilidad del 56% de ganadores. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de una muestra considerable el 56% van a ser ganadores y el 44% van a ser perdedores. Esto no quiere decir que me van a salir 56 trades en filita ganadores y luego 44 perdedores. Realmente nunca voy a saber cuándo me van a salir eso. Por eso la segunda línea dice un 50% de probabilidad. Porque aunque tengo la probabilidad a largo plazo a mi favor, el siguiente trade nunca sé si va a ser ganador o va a ser perdedor. Yo tomo la posición, el mercado va a hacer lo que quiera. Lo único que sé es que a largo plazo mi sistema me tiene que dar, por así decirlo, porque nada está dicho, nada está escrito en el mercado, una probabilidad más alta. Se dice que cualquier sistema empieza con el pie derecho si su porcentaje de ganadores es más alto que lo aleatorio. Con lo aleatorio me refiero a lanzar una moneda, que sería el 50-50. Entonces, si ustedes tienen un sistema que tiene el 51%, pues ya van con el pie derecho. Obviamente hay más avanzados, yo les platico uno de los que uso y con el que he tenido más éxito, nada más tiene el 30% de ganadores. Y pues de hecho el que guste, yo se los enseño a manejar como ustedes quieran, pero estoy seguro que no todos van a tener la personalidad para poder aguantar los 70% perdedores. Es ahí donde entra la personalidad de cada quien. Yo conozco el sistema y confío en él, pero otra persona es muy difícil que lo pueda operar. La última es medir tu estrategia. Aquí quiero meter una de las preguntas que me enviaron, porque me pareció coherente y me pareció relacionada al tema. Me preguntaron que cuánto es un rendimiento óptimo que uno debe obtener y cuánto, por ejemplo, por encima del IPC. Si la estrategia está indizada al IPC, o sea, que si tenemos como benchmark el IPC, entonces sí tenemos que referirnos a él. Si estamos operando otro mercado o si queremos ganarle, por así decirlo, porque eso también lo pongo entre comillas, el término ganarle al mercado. Si queremos tener mejor rendimiento que el mercado,
pues entonces tenemos que con un 0.00001% que tengamos arriba del mercado, pues ya nuestro sistema es bueno y para mí funciona. Y eso depende de cada quien. Ahora, ¿cuánto tenemos que ganar por encima del IPC? Pues también depende del contexto del IPC. Si es lo como dice aquí una persona le dicen que él hubiera estado mejor invirtiendo en el índice, en el ETF de Canadá, que tuvo un retorno del 13.8%, porque esta persona nada más tuvo el 12%. Ok, en ese aspecto sí tiene razón. O sea, hubiera estado mejor invirtiendo en el ETF, en este caso en México sería el Nasdaq, que estar haciendo trading todos los días. Te hubiera ido mejor. Y la otra persona le responde, eso funciona en los buenos tiempos. O sea, y en mercados de tendencia, por ejemplo, hasta un mono ciego podría hacerlo. La cosa es cuando esto no sucede, pues a ver cómo le hace la gente. O sea, si fuera tan fácil, toda la gente sería rica. Eso es lo que dice la segunda persona. Pero lo que me encantó de esta conversación es lo que le respondió. Dice, bueno, vamos a pensar en lo que me acabas de decir. Si fuera tan simple como invertir en un índice, todos seríamos ricos. ¿Y qué pasa si sí lo es? O sea, y esto es bien importante porque nosotros estamos acostumbrados, sobre todo si somos unos grandes profesionistas y estamos en el top de nuestra carrera, o cualquier persona, no necesariamente eso, pero si estamos acostumbrados a que 2 más 2 es 4, y eso es lo que nos enseñaron, vamos a tener una mala racha en el trading. Porque como les digo, el trading es juego de probabilidades y es un juego de incertidumbre. Aunque el sistema tiene una probabilidad del 56%, yo nunca voy a saber cuándo va a ser ganador o cuándo va a ser perdedor. Entonces una persona que está muy apegada a que, como les digo, 2 y 2 siempre sea 4, va a tener un tiempo muy difícil en el mercado. Entonces le responde, ¿qué pasa si es tan sencillo? O sea, ¿qué pasa si hubieras nada más comprado ¿cómo se llama? El índice, y te olvidas de pagar impuestos, te olvidas de todas las comisiones y al final del tiempo regresas y tienes un dinero? Pues entonces, ¿por qué no todos somos ricos? Simplemente por la naturaleza humana. O sea, nos negamos a creer que las cosas sean tan fáciles. O sea, todo nos lo complicamos, y realmente es cierto. O sea, todo nos lo complicamos. ¿Por qué hay tanto? Espero no tocar algún punto medular o algún punto sensible, pero ¿por qué hay tantas guerras en el mundo? Es porque realmente nos complicamos la vida. Habiendo soluciones más fáciles, llegamos siempre a los extremos. Entonces lo que creemos es, lo que pasa es, si yo meto mi dinero en el Nasdaq y me da un 12% sin hacer nada, yo creo que trabajando duro, es como es la mentalidad que tenemos todos, que nos educan desde pequeños, que si trabajas duro vas a llegar a tener algo muchísimo más grande. Esa es la misma mentalidad que aplicamos en el mercado. Si fácilmente el Nasdaq me da un 10% anual, pues sin hacer nada, yo creo que haciendo algo y trabajando duro voy a poder sacar más del 10%. Entonces eso es lo que pasa, no aceptamos que a lo mejor el Nasdaq nos hubiera podido dar más dinero más fácilmente. O sea, a lo mejor nos ponemos a operar y no llegamos ni a tener el 3% anual, y fácilmente hubiéramos tenido en el Nasdaq el 10%. Y como les digo, muchos estudios en Estados Unidos demuestran que muchos de los hedge funds no logran superar el rendimiento del S&P 500, y es por lo mismo, o sea, es la única razón que yo lo encuentro. Nos complicamos demasiado la vida, queremos hacer complicado lo que es demasiado sencillo. Sí, exacto. Este toma interesante el tipo de inversión pasivo. Este toma obviamente ventaja de la composición de los intereses, que es lo que funciona a más largo plazo. Es como yo les decía a unos muchachos que ahorita estoy apoyando en su desarrollo como traders. No es lo mismo ver la gráfica en time frames de 5 minutos que verla en temporalidades anuales o mensuales. O sea, si yo la veo en mensuales, no me preocupo por los altibajos diarios. Si compro, yo sé que el IPC siempre, o sea, su tendencia de largo plazo es alcista.
así le vaya mal hasta en las crisis, y yo soy de largo plazo, en las crisis compro más, porque está más barato. Entonces todo depende de qué tan fácil o difícil nos quieramos hacer la vida en los mercados. Digo, es como Warren Buffett mismo lo dice, pon 10% de tu dinero ¿cómo se llama? En bonos de corto plazo, y 90%, y el 90% mándalo a un índice o un ETF de bajo costo. Sí. Entonces eso es lo que, esa es una parte medular de medir nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra metodología. Por principio de cuentas, si la estamos comparando contra el IPC, ok, ¿qué tan bien estamos invirtiendo? Hubiéramos estado mejor invirtiendo nada más en el ETF y haciéndonos la vida más fácil, sin tener que estarnos estresando todos los días, o realmente estamos sacando una ganancia que pues, valga la pena el esfuerzo. Digo, ahora, si nuestra opción es la segunda y realmente estamos sacando más ganancia, hay que empezar a ver ya estadísticas. También esto ya es un tema más avanzado, pero se empiezan a ver no nada más en la hoja de profits y pérdidas, de ganancias y pérdidas. Se empiezan a ver otras estadísticas como la duración de los trades, qué tanto se fue la posición antes de que yo la cerrara. Por ejemplo, en positiva, si yo la abrí en 10, a lo mejor su máximo precio fue 20, pero yo la cerré en 18. Entonces todo ese tipo de datos sirven, porque ahí nos damos cuenta de qué tan bien le estamos manejando. Si nos damos cuenta que compramos en 10, el punto máximo fue 20 y vendimos en 12, pues no estamos dándole un buen manejo a la posición. A lo mejor, o sea, es muy difícil que hubiéramos vendido en 20, aprovechar todo el rango, pero un 18, 17, 19 es realmente aceptable y obviamente mejor que 12. Todo eso nos sirve, no nada más hay que fijarnos en las ganancias y las pérdidas, sino en que también estamos ejecutando la metodología. El siguiente, la psicología, ok. Esto es un tema que la verdad a mí me apasiona mucho, la psicología del trading. Yo me la paso, aquí en el fondo tenemos un psicólogo, no personal, pero está disponible para cuando lo necesitamos. Y para esta presentación le pedí mucha ayuda a él, para ustedes. Yo le pregunto, ¿por qué hacer trading es difícil? Y él me refirió a una plática que está en una página que se llama TED. A lo mejor la conocen, a lo mejor no, al final les paso el link, no hay ningún problema. Dice, ¿por qué? En realidad no habla del mercado, pero nos habla de por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y las decisiones que tomamos las hacemos basadas en probabilidades, pero nuestro cerebro es bastante malo para calcular o para estimar probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos dejamos guiar por lo que vemos en la televisión o en los medios masivos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes comprarían un boleto de lotería si nada más hay 5 boletos? A lo mejor muchos de ustedes sí lo comprarían, ¿no? Porque las probabilidades pues, son de un quinto. Y hay 5 personas y a lo mejor les toca, puede que sí. Pero ¿cómo cambia el escenario si yo les digo, ok, vamos a jugarlo de esta manera? Siguen habiendo los mismos 5 boletos, pero míos son 4 y a ustedes nada más les voy a dar uno. ¿Seguirían jugando? O sea, si se dan cuenta, las probabilidades no han cambiado. Ustedes siguen teniendo el mismo quinto de probabilidad de ganar. La diferencia es que ahora ya es más fácil saber quién tiene más probabilidades de ganar. Pero la de ustedes sigue siendo un quinto. Entonces, es exactamente lo mismo. También hay otro ejemplo en ese video. Dice la gente, por ejemplo, que va al cine y el boleto del cine le costó $20 y se le pierde el boleto, no está dispuesto a volver a comprar el boleto porque ellos no van a pagar esos $20 extras.
Pero ¿qué pasa si la persona que va al cine con su billete de $20, con su billete que le costó, digo, con su boleto que le costó $20, en el camino pierde un billete de $20? Él dice, pues a mí, pues ya ni modo, ya se perdió el dinero y entro al cine. Se dan cuenta cómo la suma de los dos escenarios son $40, pero en una sí entramos al cine y en otra no, siendo que en las dos hubiéramos podido entrar al cine gastándonos los mismos $40. Entonces por eso es que tomamos muchas de las decisiones que tomamos, porque nuestro cerebro es bastante malo en calcular probabilidades. Entonces la mente nada más recuerda lo que ve. También en ese video hay un estudio donde dice que le preguntan a la gente cuáles son las posibilidades de morir por un tornado o por ahogados. Lo que la gente dice es que la probabilidad de morir, bueno, más bien mueren 564 personas por un tornado y mueren ahogadas 1688 ahogadas, cuando la realidad es que por un tornado se mueren 90 y ahogadas se mueren 7380. Lo primero que podemos ver aquí es que del tornado obviamente se sobreestiman las cifras, mientras que de los que se mueren ahogados se subestiman. ¿Por qué pasa esto? Porque en los periódicos, en la televisión, no vemos noticias sobre una persona que se ahogó en las playas de Marcelo Ebrard. O sea, vemos el tornado que pegó en Florida, vemos el huracán, vemos ¿cómo se llama? El tsunami de Japón. Entonces nuestra mente se refiere a todo eso. Entonces lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué hacemos trading? ¿Por qué? Porque leemos en Market Wizards, leemos a George Soros, leemos a todas estas personalidades que han tenido suerte, la verdad. O sea, si somos objetivos y leemos sus biografías, estas personas han tenido suerte y han logrado hacer mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros queríamos ser como ellos, vemos a esa gente que lo ha logrado. Entonces creemos que las probabilidades están a nuestro favor. Pero ¿qué es lo que pasa? Les ponía el ejemplo de la lotería también en Taiwán en uno de los artículos. Mucha gente compra la lotería de Taiwán o compra cualquier lotería, nada más la de Taiwán, porque vemos en la tele a la gente que sale con su chequezote, que van a cobrar sus miles de millones de dólares. Pero y la seguimos comprando porque vemos a esa gente. Es muy, es muy, es muy probable, y de hecho se hizo el cálculo, que si viéramos a todas las personas en televisión que han perdido por un máximo de 30 segundos, nos tardaríamos 9.5 años ininterrumpidos de ver televisión, diciendo a esa gente nada más decir, perdí, yo perdí, yo perdí, yo perdí, y así ver a toda la gente que ha perdido. Y si después de ver a toda esa gente que ha perdido, sale la persona con su chequezote, estaríamos menos propensos a comprar ese billete de lotería. ¿Por qué? Porque es lo que nuestra mente ve. Entonces, por eso es que estamos más propensos a hacer trading. Y sobre todo a hacer trading pensando que es demasiado fácil. O sea, en ningún lado nos explican lo difícil que es el trader, lo que requiere, el control de emociones que requiere. Hace ratito una persona me preguntaba, me decía, ¿no se supone que hacer trading es eliminar tus emociones? Ahorita les voy a platicar también un poquito de eso. No, es imposible eliminar nuestras emociones, somos seres humanos. Somos seres humanos y dentro de nuestra cabeza hay una pequeña parte, déjenme ver si no me estoy adelantando. Aquí está, bueno, vamos a esta. Permítanme un segundo. Lo siento, ya estoy de vuelta. Psicología, lo de la lotería, sí, ok, los hábitos. Entonces estamos propensos a no reconocer ese trabajo que se tiene que hacer y a esperar una gratificación instantánea. O sea, dejamos a un lado la gratificación a largo plazo por la gratificación instantánea.
Un ejemplo de ello es cuando nos dicen, por ejemplo, que estamos jóvenes. Nos dicen, ¿por qué no empiezas a ahorrar para cuando estés viejo? Y lo primero que pensamos es, nos vemos viejos, nos vemos sin cabello, nos vemos usando lentes, nos vemos arrugados o cualquiera de ese tipo de cosas. Pero si nos dijeran, ¿por qué no empiezas a ahorrar para que cuando tengas 60 años tengas 10 millones de pesos? La imagen en nuestra mente cambia, entonces nos sentimos más motivados a dejar de comprarnos una coca diario y guardar esos 10 pesos para tener 10 millones en el futuro. Digo, es un ejemplo. Por algo es que las políticas monetarias se manejan de esa manera. Bajan los intereses de rendimientos para estimular a que la gente gaste su dinero. Está comprobado que la gente debe ver o necesita ver un rendimiento demasiado alto para que esté comprometida a dejar de comprarse algo hoy por ese, no sé, por ese reward, por esa gratificación en el futuro. Entonces, por ejemplo, necesita de verdad ser un interés demasiado alto para que la gente común deje de gastarse ese dinero y lo invierta, por ejemplo. Entonces tenemos que mentalizarnos para qué es lo que vamos a hacer. Como les digo, no es lo mismo visualizarnos viejos y con todas esas características que les menciono, a mentalizarnos como en 60 años con varios millones en nuestra cuenta. O sea, no es lo mismo. Ahí es donde empezamos a cambiar nuestros pensamientos y nuestros hábitos. Los hábitos es un poco más complicado. Y también, a lo mejor en otro webinar hablamos más de eso. Pero ¿por qué? Aquí vamos a entrar a una parte interesante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Seguramente a ustedes les ha pasado que de repente dicen algo de lo que después se arrepienten. Dicen, ching, ¿por qué dije eso? ¿O por qué me comí esa bolsa de palomitas si estoy a dieta y ya había dicho que no me la iba a comer? Es regularmente porque dentro de nosotros véanlo de esta manera, como si hubieran dos personalidades. El psicólogo del fondo me lo dijo, imagínate que hay un mono dentro de tu cabeza, como un changuito. Entonces ese changuito representa al límbico, la parte límbica del cerebro. Y la otra parte representa la parte analítica, que es el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La sangre llega primero al lado límbico del cerebro, que es la parte emocional, es la parte que todos sentimos al estar en un trade, al estar estresados. Entonces, si estamos realmente muy estresados, la sangre no fluye de manera natural o de manera de mejor manera, de manera idónea al lóbulo frontal, lo que hace que no pensemos claramente. Por eso es que mucha de la gente que me pide ayuda, yo la mando o le pido como requisito que haga meditación. Yo practico meditación 2 veces al día, 1 hora y media aproximadamente. Y les digo, yo no lo hago de manera espiritual o no sé, como alguna cosa, a lo mejor otra persona sí la haga, que es demasiado respetable. Yo lo hago porque a mí me funcionó de esa manera. A lo mejor mucha gente encuentra ese tipo de alivio, ese tipo de concentración en otras cosas y está perfectamente bien. Yo los llevo a la meditación porque es lo que a mí me ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al dejar de estar estresado, las ideas o los pensamientos, bueno, más bien uno comienza a estar más consciente de lo que está pasando en nuestro cuerpo. O sea, antes uno puede actuar pues sin control, uno puede actuar por impulsos, y cuando uno deja de estar estresado, está consciente de lo que está haciendo, cambia la forma de ver las cosas porque empezamos a reconocer, como les digo, a ese changuito, como cuando empieza a actuar. No podemos eliminar los sentimientos porque somos humanos, pero sí podemos comenzar a identificarlos. Ok, estoy en un trade y ya se me está yendo de las manos, estoy sudando, me está latiendo muy rápido el corazón, estoy ansioso. ¿Qué voy a hacer? O sea, lo primero que haría una persona y es lo más común, pues vamos a promediar a la baja. Y eso es un ejemplo, hay muchísimos. Vamos a promediar a la baja porque esto ya se me fue de las manos y me quiero salir. Quiero promediar a la baja y por favor que el mercado me dé un punto siquiera para ya estar afuera. Y ya cuando estamos fuera del trade nos damos cuenta que perdimos un montón de dinero y decimos, chin, ¿por qué hicimos todo eso? Ya después de que estamos fuera de esa presión, después de que la sangre nos llega al lóbulo frontal y podemos pensar de manera más razonable. Eso es lo que sucede.
Ahora, entonces les digo, por eso es que yo a la gente que estudia, no que estudia, a la gente que toma el compromiso de tenerme como, pues como su guía, yo pues, les aconsejo que tomen meditación y se los aconsejo a todos ustedes también. A mí me ha servido no nada más para para el trading, me ha servido también para toda la vida. Lo último que les quiero comentar ya para terminar es una referencia, uno de los traders principales de aquí del fondo acaba de regresar de India, fue un evento de Eurex. Bueno, esto no sé si debería de quedar grabado, no importa. Lo que me decía es, me estaba platicando con él y me decía que lo único que quieren escuchar allá es, o sea, no me interesa lo que me estés diciendo del mercado, lo único que quiero saber es dónde entrar y dónde salirme, dónde poner mis stop loss y ya está ahí. Y esto es algo pues bastante malo y esto lo desarrollaron ellos porque su forma de operar allá, India tenía un mercado muy cerrado. Entonces lo que pasaba es que un foráneo no podía llegar a invertir ahí, ni los hindúes podían sacar su dinero de la India para invertir en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces lo que pasaba es que comenzaban a seguir clandestinamente el futuro del precio del oro. Entonces si se movía en Estados Unidos, compraban ellos en India, obviamente adelantándose a todos los demás. Y así es como ganaban dinero. Ahora como ya el mercado se ha abierto, esa ventaja desapareció y no saben qué hacer. No saben qué hacer porque nunca les enseñaron cómo hacer trading de verdad. Ellos nada más estaban siendo como copycats, como copiando lo que otra persona les decía. Y nada más. O sea, dime lo único que quiero escuchar. Aquí les quiero recordar, o más bien como mencionar una frase de un libro que me gusta bastante y que utilizo mucho a todos los días. Dice, están dos personas hablando. Está este tipo que se llama Van Tharp y está otro que es un ponente en una conferencia. El chiste es que Van Tharp habla de psicología y pues su conferencia está rankeada como de las más pobres. Obviamente a nadie le interesó hablar de eso. Y lo que pasa, y va y se le acerca a este tipo que dio una conferencia sobre análisis técnico y lo rankearon como una de las mejores. Y va y le pregunta y le dice, oye, ¿y realmente tú utilizas todo esto que acabas de enseñar? Y la persona le responde, le dice, claro que no, yo nada más utilizo un patrón para seguir la tendencia, pero pues esto es lo que la gente quiere escuchar, es lo que le doy a la gente. Entonces les dejo como referencia como referencia a esa frase de ese libro o ese pequeño pasaje de ese libro para que lo pongan en contexto. ¿Qué estamos viendo en el mercado? ¿Estamos pensando objetivamente o estamos viendo lo que queremos ver? Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuáles son los pasos para ser exitosos, por así decirlo? El primero es prepararnos, hacer nuestra investigación. Hacer nuestra investigación. En nuestra investigación vamos a desarrollar esa confianza para poder ejecutar el sistema. Vamos a dejar de ser nómadas en los sistemas. Vamos a crear una consistencia y les aseguro que, a lo mejor no todos, porque pues obviamente no los conozco personalmente y no los puedo ayudar a todos personalmente, pero les aseguro que por lo menos van a estar un paso más adelante que antes. Van a lograr esa consistencia, van a desarrollar ese conocimiento empírico, ese feeling del que tanto hablamos hace rato. Entonces prepárense ya les di también los pasos, cómo hacerla, encerrar en círculo los patrones y todo eso. Pueden regresar a ver la grabación. En caso de que la grabación llegue a fallar por cuestiones técnicas o cualquier cosa, pueden contactarme, ya saben, el correo, la cuenta de Twitter, el blog, por cualquier medio, y pues yo siempre voy a estar disponible. El segundo paso es ejecutar esa metodología. Si no la ejecutamos, pues obviamente nada va a pasar. O sea, no vamos ni a ganar, no vamos a perder dinero, pero tampoco vamos a ganar. Y sobre todo no vamos a descubrir pues quiénes somos nosotros. Yo la verdad he descubierto más de mí mismo mientras he sido trader que en todos mis demás años de vida. Y se los digo honestamente.
Eh, bueno, les paso los datos de una vez. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Ahorita les paso todas las preguntas que me hicieron, las respondo. La tercera parte es hacer un review de nuestra metodología, que también está funcionando. De esto sí hay mucha información en internet. No decidí incluirlo aquí porque me quise enfocar más en lo que realmente no encuentran comúnmente en internet. Pongan en Google metrics para medir sus resultados o como estadísticas o ¿cómo se dice en español? Como diarios de operaciones. Y ahí van a encontrar en Google muchos datos útiles para medir el desempeño de sus operaciones. Y la otra es avanzar y modernizarnos. Y pues es lo único que queda. Obviamente, después de que uno tiene consistencia, uno se puede quedar estancado porque el mercado no es igual que el mismo de hace 6 años. Hace 6 años todavía no tenemos la crisis del 2008. Entonces, regularmente después de cada crisis el mercado funciona de diferente manera. Obviamente no tiene que suceder una crisis, pero pues es un buen punto para comenzar. El mercado se maneja por ciclos y cada ciclo es diferente. En cada ciclo hay diferente gente, en cada ciclo hay diferentes traders, en cada ciclo sobre todo hay diferente dinero. Ahorita el mercado se está llevando por la política monetaria de Estados Unidos. Pero bueno, el punto de todo esto es que tengan en contexto el sistema. Como les digo, si su sistema es tendencial, no se van a meter a un sistema de mercado totalmente lateral. Van a buscar acciones que estén más propensas a ser tendenciales. Yo no las conozco muy bien las mexicanas a fondo. Yo nomás tengo en mi portafolio de largo plazo unas 10 y esas son las que opero. Pero esas son las que son, y es lo que ustedes tienen que hacer. Entra dentro del paso de preparación. Van a hacer su investigación y ver en qué acciones, en qué instrumentos van a operar su estrategia. No tienen que ser acciones. Se pueden ir a Forex, se pueden ir a futuros, se pueden ir a opciones, se pueden ir a lo que ustedes gusten. Y la otra es encuentren un nicho, es como el marketing, o sea, encuentren qué es lo que hacen los mercadólogos, por ejemplo. O sea, no sé si ustedes, bueno, seguramente saben cómo nos definen a todos, ¿no? Como en clases sociales, como en preferencias, como en todo tipo de etiquetas que nos ponen los mercadólogos para poder vendernos algo. Hay que tomar ventaja de eso, hay que saber qué somos, lo que somos, y en base a eso, pues desarrollar nuestra estrategia, encontrar nuestro niche, encontrar si somos traders tendenciales, encontrar si somos traders que vamos a operar de manera lateral, encontrar nuestra personalidad realmente, saber qué somos, quiénes somos y cómo lo vamos a usar. Eso es lo más útil que les puedo decir. Bueno, ya les dije el ejemplo del oro. Y este es el link de la plática que les mencioné. A quien quiera este PDF se los puedo mandar sin ningún problema. Y pues yo creo que aquí exactamente una hora con el tema. Ahora venimos con la sesión de preguntas y respuestas. Yo creo que pues damos por terminado el webinar oficialmente en cuanto al tema y pasamos a lo que sigue. Así que le regreso el control a Pato. No sé si necesita cambiar algo aquí. Correcto, muchas gracias, estimado Trader Elite, por tu ponencia, tu excelente ponencia. Hemos escuchado atentamente tus puntos de vista. Esperábamos, bueno, en lo personal esperaba yo una cátedra de este tipo. Son terrenos en los que muchas veces nosotros no queremos. Yo pensé que ibas a decir Marx. No queremos adentrarnos porque a veces lo más difícil es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y tú en tu charla justamente expones eso. A veces el problema está en nosotros y no en nuestro sistema. El problema está en nosotros y no en confiar en la investigación y en todo lo que nosotros hemos aprendido de nuestro sistema. Entonces, tiene que ver mucho la psicología y todo lo que nos has mencionado personalmente. Me ha servido muchísimo y espero que toda la comunidad también.
les haya servido mucho. Sí, no se Yo, vayan, yo, no se vayan. se vayan, Paramos la grabación, pero todavía hay sí, una sorpresa por ahí. sí, vamos a parar la grabación en este momento, despidiendo formalmente a nuestro amigo presentador Trader Elite y agradeciendo a todos los asistentes, ¿no? Nos quedamos por interno y no se olviden, la próxima semana vamos a tener a Pug Trader. Él nos va a platicar sobre trading algorítmico, algo que tú mencionaste, Trader Elite también, esta noche, justamente las emociones, ¿no? Él nos va a comentar sobre eh, estos robots y cómo desarrollarlos. Entiendo que algo de eso va a ir en la charla. No se pierdan el próximo miércoles. Vamos a tenerlo a Pug Trader acá, ¿no? Vamos a despedir formalmente, no se vayan los demás porque nos quedamos por interno en el área de preguntas y respuestas. Gracias de todo corazón a todos ustedes por haber escuchado esta sesión más, esta ponencia adicional de Trader Elite. Gracias a ti por habernos compartido gratuita y desinteresadamente tus conocimientos.